Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda transmisión de Diálogos por la Esperanza en su tercera temporada que lleva por título Encontrarnos para discernir, producidas en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad Pontificia de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC. Me permito hacerles llegar un saludo particular del señor obispo de Irapuato y responsable de la Dimensión de Pastoral Educativa, Monseñor Enrique Díaz Díaz. Es muy importante entender el pensamiento y toda la experiencia pastoral del Papa Francisco, plasmado en el Pacto Educativo Global. Para ello nos acompaña el día de hoy Su Excelencia Monseñor Alfredo Horacio Seca, arzobispo emérito de Tucumán, quien colaboró estrechamente con el cardenal Jorge Mario Bergoglio en su ministerio sacerdotal y episcopal en su Buenos Aires querido. Monseñor Alfredo Seca actualmente es delegado para los desafíos educativos del Episcopado de Argentina. Nació en Buenos Aires el 27 de septiembre de 1949. Ordenado sacerdote el 19 de noviembre de 1976. Fue rector del Seminario Metropolitano y de la Universidad Católica de Argentina. También ha desempeñado otros cargos. En la Facultad de Teología de la UCA fue secretario académico por 2 periodos, decano también por 2 periodos y docente de Teología Dogmática y Teología Fundamental. El 7 de abril de 1993, el Papa San Juan Pablo II lo distinguió con el título pontificio de Prelado de Honor de su Santidad. De 2004 a 2011 fue consultor de la Congregación para la Educación Católica. El 10 de junio de 2011 fue elegido arzobispo de Tucumán por el Papa emérito Benedicto XVI y ordenado como tal el 18 de agosto de 2011 por el mismo cardenal Jorge Mario Bergoglio. Por razones de salud le fue aceptada su renuncia el 9 de junio de 2017. El mismo año de 2011 y hasta la fecha es miembro de la Congregación para la Educación Católica. Es autor de libros y artículos teológicos en revistas especializadas en relación con su cargo de profesor de la UCA y su vinculación con distintos organismos. Señor Seca, una grande disculpa, tuvimos algún problema técnico con mi computadora. No falló la suya, falló la mía. Paciencia. Bueno, menos mal que no falló la mía, porque yo no tengo tantos recursos. Bueno, en primer lugar le agradezco su enorme paciencia, su oración, que siempre la tiene. Me quedé en su presentación y precisamente cuando dije muchísimas gracias, Monseñor Alfredo, por su disposición y generosidad, me di cuenta que no lo tenía en el radar. Así que lo saludo, le agradezco mucho que esté con nosotros desde Buenos Aires y lo saludo con mucho gusto. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches a usted y a todos los que están conectados. Y bueno, el agradecido soy yo porque ustedes tienen una estructura muy buena y muy eficiente. Y bueno, siempre que uno pueda colaborar un poquito para poder profundizar el pacto educativo, los cambios que el Papa nos está sugiriendo, tan profundos, bueno, siempre es para mí un gusto. Además, bueno, nos hemos conocido en Medellín, así que bueno, es un gran gusto compartir nuevamente algo, aunque sea a través de un medio online. Virtual.
Hay que platicarle a la audiencia, usted ya empezó a hacerlo, pero llevamos a cabo un trabajo muy interesante con todos los países de América Latina para consensuar un conjunto, podríamos decir, de líneas de acción. Este documento se publicó en el CELAM, un servidor coordinó la redacción de este documento y tuve la fortuna de contar con 4 obispos, uno de El Salvador, usted, por supuesto, uno de Colombia, un obispo auxiliar de Bogotá, y por supuesto también un obispo venezolano, no, perdón, paraguayo, nada más que se llama Eduardo Valenzuela. Pero bueno, ese es otro tema. Señor, nos reúne el Pacto Educativo Global. El Pacto Educativo Global es, por así decir, pues una dirección muy clara del Santo Padre Francisco. Usted ha tenido la fortuna de conocer al Santo Padre Francisco, de tratarlo, de conocerlo como rector, como decano y por supuesto como rector no solamente en el seminario, sino en la Universidad Católica de Argentina. Y bueno, la pregunta es obligada, partamos del sujeto. El Papa Francisco impulsa este pacto educativo global y a mí me gustaría que usted nos ayudara a recordar, a hacer presente algunos antecedentes del Papa Francisco por su paso en su arquidiócesis y todo el impulso que dio a este trabajo educativo a través de la creación de una vicaría para la educación y un conjunto de experiencias muy particulares pastorales que llevaba año con los maestros, los directivos, etc. Lo escucho con atención. Sí, bueno, en primer lugar yo creo que hay que hablar del Papa en sí mismo, de su personalidad. Si yo tengo la fortuna de haberlo conocido de hace 30 años y nos hemos tratado siempre muy cordialmente y cercanamente. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un hombre muy inteligente. Así es. Y muy capaz, yo no sé si uso un argentinismo, no sé si en toda América Latina se entiende bien, de calar a las personas. Así es. Tiene un gran discernimiento de la gente, conoce a la gente, es difícil engañarlo, digamos. Es decir, otra cualidad que tiene muy importante es que es un hombre absolutamente ordenado y trabajador. Y eso no solamente ahora presumo que debe estar, bueno, como papa bastante vigilado y constreñido a una agenda, sino que siempre ha sido así. Además tiene una admirable capacidad de estar a la vez en lo grande y en lo pequeño. En los grandes planes, en los grandes proyectos y a la vez en las personas, en las necesidades concretas. Es decir, por ejemplo, digamos, no pasaba una hora que él no respondiera a una llamada de un sacerdote. Muy bien. Para decirle qué necesitaba, aunque después lo recibiera 2 días después, pero para saber qué era lo que necesitaba y si era urgente. Es decir, absolutamente disponible. En cuanto a la actividad educativa, bueno, lo primero que se puede decir es que él continuaba la obra del cardenal Guarrachino, que ya estaba muy interesado en temas de ecumenismo, de diálogo interreligioso y de cultura. Okay. Muy interesado en esos campos. Pero apenas el Papa asume como arzobispo de Buenos Aires, porque era coadjutor del cardenal Guarrachino, él crea la Vicaría para la Educación. Eso fue una novedad, porque antes existía la Junta de Educación Católica, como suele haber juntas diocesanas, pero él crea una vicaría con un vicario episcopal y todos los años, sin excepción, celebraba una misa para los educadores. Es muy interesante seguir el magisterio del Papa Francisco a lo largo de todos esos años que él dedicaba una misa y además otra muestra de su temperamento. Normalmente escogía la lectura del día. Okay. Tiene una gran capacidad de sacar de la lectura del día algo concreto para la educación. Cito un ejemplo nada más. En el 2013, el texto que le tocó en suerte era el de los Hechos de los Apóstoles, vivían en armonía. Y eso le dio pie
para decir, a ver, nosotros deberíamos educar para vivir en armonía. ¿Y qué significa eso? Significa poder poner en conexión el límite y el horizonte. Qué bello. Si uno educa solo en el límite, entonces la educación se empobrece, el alumno no crece. Se educa solo en el horizonte, pero sin tener el límite, se dispersa. Entonces es un equilibrio y allí habla de la educación también como un arte, digamos, como una artesanía. Y a él que le gustan los neologismos, dice, hay que alfarerear. Qué bello, Dice, qué hay bello. que alfarerear a los alumnos, hay que trabajar como el alfarero. Y en ese marco de la vicaría inicia una actividad muy concreta y muy fecunda con los jóvenes, especialmente de los barrios pobres, pero de ninguna manera reducido solo a eso, Ok. sino siempre abierto a todos los jóvenes. Comunidades Y marginadas, ¿cierto? Comunidades marginadas. Comunidades marginadas principalmente, pero no exclusivamente, nunca dejó de prestar atención a las comunidades educativas todas de la diócesis. Muy interesante. Y además, esta actividad con los jóvenes siempre la desarrolló en un ámbito ecuménico e interreligioso. Justamente en esa homilía del 2013, él hace referencia al olivo de la paz plantado después de la carpa de la paz, una actividad que se había hecho, pero cuidado, actividades hechas por los propios jóvenes, surgida de la inquietud de los jóvenes. Y también del proyecto de la ciudad educativa, que finalmente se sancionó en la legislatura, y el proyecto de de escuela de vecinos. Es decir, todas iniciativas hechas por grupos de todas las confesiones religiosas, por alumnos de colegios estatales, de colegios privados, que muestra diríamos, la creatividad de los jóvenes, es decir, siempre siguió a los jóvenes, siempre les dio espacio para que se expresara, siempre recomendó escucharlos y ver cuáles son sus reclamos, porque si no le parecía imposible poder educar de otra Señor manera. Alfredo, ¿podría hablar un poco de Aparecida? Es muy importante entender la aportación tan grande del Sí. cardenal Jorge Mario Bergoglio en aquella comisión de redacción del documento conclusivo de Aparecida, en donde incorpora ya la inquietud del Papa Benedicto sobre la emergencia educativa. Sí, ciertamente, bueno, él fue presidente de la comisión redactora. Justamente en Aparecida hay principalmente dos números donde uno puede ver claramente cómo esto se expresa, que son el número 328 y 329. De allí en Aparecida, los obispos dicen claramente que existe una emergencia educativa y a la vez que hay, digamos, la renovación educativa está hecha mal, porque hay un reduccionismo antropológico, como que no hemos sido capaces de renovar en serio la educación, sino que seguimos respondiendo a un paradigma de producción, de competitividad, de mercado. Incluso se habla allí de la inclusión de factores contrarios a la vida, a la familia, a la sana sexualidad. Y en el número 329 se habla de la escuela como lugar privilegiado de formación y promoción integral y de asimilación crítica de la propia cultura. Yo quisiera destacar, y con esto termino lo de Aparecida, algo que me parece muy importante. Adelante, adelante. Es el número 1335, perdón, el número 335, donde dice, siempre en la educación Sí. hay un ordenamiento, más o menos expresado, pero siempre lo hay.
Y entonces dice, cuando uno en ese ordenamiento tiene como fundamento a Cristo y todo el ordenamiento se dirige a recapitular todo en Cristo, entonces estamos ante una formación verdaderamente cristiana. Así es. Si hablamos de Cristo, pero no recapitulamos todo en Cristo, corremos el riesgo de tener una educación que, aunque utilice la palabra Cristo, corre el riesgo de no ser cristiano. Y por lo tanto, en ese contexto, la llamada a un nuevo humanismo y a renovar la educación. Allí aparecen, esto es importante destacarlo, en el número 335, tres palabras clave para entender a Francisco: pensar, querer y actuar. Claro. Eso él lo repite continuamente. O sea, ¿qué es lo que hay que educar? La cabeza, el corazón y las manos. Sí, él habla de los tres lenguajes, ¿no? El lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Es muy importante recuperar estos antecedentes para poder entrar al pacto educativo global, señor Alfredo. El pacto educativo global tiene un subtítulo, un lema que a mí me parece muy interesante, que también deja ver toda la idea que tiene el Papa Francisco, ¿no? Él dice, juntos para mirar más allá. El juntos ya nos da una connotación y el para mirar más allá ya nos dice también otro conjunto de cosas. El Papa nos dice, vamos viendo hacia el futuro, dejemos el presentismo, vamos viéndonos en servicio hacia las siguientes generaciones y establezcamos una alianza, un pacto con ellas. Y de ahí se deriva toda la idea de lo que el Papa entiende por la Iglesia, toda su eclesiología que usted conoce bien, esa eclesiología del pueblo de Dios, la centralidad de la persona, etcétera. Lo escuchamos, monseñor. Sí, bueno, digamos, efectivamente, el mirar más allá, el poner en relación las generaciones, esto es una clave absolutamente del pensamiento del Papa Francisco, porque el Papa Francisco presta mucha atención y en concreto ligada al concepto de pueblo de Dios, a lo que significa el arraigo en una cultura, a la necesidad de asumir un pasado, de vivir el presente y de proyectarlo hacia el futuro. Es decir, y además, recogiendo el pensamiento de Juan Pablo II, dice Juan Pablo II, yo no me canso de repetir, que nos dijo que la actividad misionera era el mayor desafío para la Iglesia. Es en ese contexto que el Papa propone la actividad misionera como paradigma para la Iglesia. Para mi modo de ver, esto es muy importante. Así es. Él habla de la distinción entre misión programática y misión paradigmática. El paradigma es un modelo. Así el modelo para la Iglesia es la misión. Lo cual quiere decir que una iglesia que no es misionera no se cumple como iglesia. Así es. Y eso nos recuerda, aunque él no lo cite en ese momento, el documento Agentes Divinitus 2. Por supuesto. El documento de las misiones. O sea, la actividad misionera es fundamental. Y Tita en ese contexto aparecida, él dice, los obispos latinoamericanos han expresado, no podemos quedarnos tranquilos en la espera pasiva en nuestros templos. Hace falta pasar de una mera pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera. Y ahí toda la cuestión de la salida, ¿no, monseñor? Es decir, ¿sí? El Papa Francisco nos ha insistido muchísimo, ¿no? Una iglesia en salida, no una iglesia ensimismada, no una iglesia autorreferencial, sino una iglesia que está en esa dinámica de lumen gentium, de ser luz de los pueblos. Parece que esto es muy importante y usted lo maneja muy bien. Sí, absolutamente, digamos, o sea, la iglesia en salida es una iglesia que deja de ser, de acobijarse en un refugio, en una seguridad, y que se preocupa por salir y por ocuparse especialmente de los que están más alejados. No se queda esperando, sale a evangelizar, sale a buscar, como hizo el Señor, sale a buscar. ¿Y a quiénes va a buscar?
a los que están en las periferias, entendiendo la palabra periferia en tu sentido más profundo, porque mucha gente reduce la periferia a la periferia económico de pobreza. No, señor. Así es. Yo recuerdo que en mis tiempos de Tucumán le decía a veces a los sacerdotes, cuidado que la periferia no es solo la costanera. La costanera en Tucumán es un lugar muy, muy, muy pobre que había que atender y efectivamente lo atendíamos y lo atendíamos muy bien, como nos ocupábamos de los jóvenes que estaban en drogadicción, etcétera. Habíamos hecho un trabajo muy serio, pero decía, cuidado, porque los jóvenes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán andan en la calle con una ensaladera en la cabeza. Y esa es una periferia existencial muy importante. Así es, por supuesto. Porque hay algunos que podrán hacer filosofía, etcétera, pero no saben distinguir la derecha de la izquierda. Entonces, escucharlos y ordenarles un poco la cabeza es una manera también de ayudar. Esta también es una periferia. Otro tema que está muy vinculado con esta cuestión de la iglesia en salida, de la iglesia pueblo de Dios, de la fe como un acontecimiento, es la realidad. A mí me encanta cómo el Papa Benedicto XVI viene a la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y en su discurso inaugural habla de la realidad como un espacio teológico. Sin embargo, el Papa Francisco me parece que lleva este tema a un paso más elevado, ¿no? Cuando nos insiste muchísimo entre estos 4 criterios para discernir la pastoral y generar el bien común y la paz, y nos dice, la realidad es más importante que la idea. Ah, sí, esos 4 principios son fundamentales. Pues yo creo que lo primero que hay que captar es por qué. Es decir, si uno mira en Evangelii Gaudium, esos están en el contexto de la paz. Así es. ¿No? Son 4 principios: el tiempo superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es mayor que la paz. Cierto, cierto. Está pensando en realidad en la iglesia y en el mundo. Está pensando cómo lograr una iglesia que sea una, recogiendo la pluralidad, que permanezca como pluralidad. Así es. A ver, el gran modelo para esto, y uno lo tiene que recordar, me parece, que es importante que lo recuerde, es la Trinidad. Así es. Esto lo explicó muy bien también el Papa Benedicto XVI. ¿Qué es la Trinidad? Pura relacionalidad. Por lo tanto, nosotros creemos en un Dios que es uno, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo sin confusión de personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, etc. Qué importante es que nosotros descubramos que unidad no es lo mismo que uniformidad. Así es. Qué importante es que sepamos que las polaridades deben convertir en una unidad, pero en una unidad que no las anule como pluralidades. Esto es muy importante porque eso forma parte del meollo de una doctrina, de un criterio que tiene el Papa Francisco, que lo tuvo siempre en su formación, en sus años de formación y en sus años de provincial de la Compañía de Jesús, cuando tenía 34 años. Este hombre pobre a los 34 años le tocó ser, digamos, provincial de la Compañía de Jesús en la década del 70, que era un desastre. Tiempo, claro, un tiempo de crisis, de reacomodos. Claro, ¿y cuál era su preocupación? ¿Cómo lograr que las polaridades que son inevitables se pudieran reunir en una síntesis, diríamos, superadora que conservara a los opuestos? Exactamente. Por eso, si uno lo piensa al Papa, como algunos lo han escrito, como que fuera una especie de pensamiento polarizado y hegeliano, se equivoca, no lo conoce. Totalmente de acuerdo. Porque Hegel habla de la superación o la Aufhebung, en el cual en la síntesis son eliminados los contrarios. Acá se trata de otra cosa.
Así es, El así Papa es. dice, cuando habla de la unidad permanece sobre el conflicto, dice, es inevitable que haya un conflicto. Así, Siempre hay conflicto en la historia. Pero ¿qué es lo que hay que hacer con el conflicto? Hay que aceptarlo, hay que avanzar y lograr que el conflicto genere un nuevo proceso. así es. Y eso es muy importante a mi modo de ver. Y relacionado con eso está el tema de concebir la verdad como un poliedro y no como un efecto. Exactamente, exactamente. Esa es su gran preocupación, yo creo, la unidad de la iglesia y la unidad de la iglesia y el mundo. Así es. Me parece que este tema en esta biografía intelectual de Máximo Borghesi Ah, está sí, muy bien desarrollado, está muy bien muy desarrollado. Es bien. decir, el Papa entiende que la realidad es muy ancha y no se trata Absolutamente. solamente de la unidad o el conflicto, sino que se trata de la unidad y el conflicto. No se trata de la realidad o la idea, sino que se trata de la realidad y la idea conjuntamente, y así podríamos seguir en todas estas dualidades, ¿no? El hombre no es solamente materia o espíritu es materia y espíritu en una misma unidad. Pero podríamos, pasemos al pacto educativo. Pasemos al pacto educativo, señor Alfredo, que me parece Sí, que son 4 paginitas al estilo Francisco, es decir, cada línea, cada palabra está perfectamente pensada y nos deja toda una tarea y toda una reflexión. Creo yo que el pacto educativo, antes que nada, es un compromiso así es. de todos, sobre todo los educadores, con las nuevas generaciones. Pero lo escuchamos, adelante. No, digamos, a ver, yo creo, bueno, en primer lugar, el pacto él lo concibe como, digamos, otro concepto que es absolutamente importante para entenderlo, que es la relación intergeneracional. Así es, Eso está directamente ligado a su concepción del pueblo, que por supuesto es el pueblo de Dios, pero también es el pueblo civil. Es decir, por ahí hablando del pueblo, él dice, la de pueblo es una categoría mítica. Tiene su lógica, pero no se acaba en la lógica. Si te quedas en la lógica y no entiendes esta realidad mítica, no llegas a percibir la profundidad de lo que significa la pertenencia. La pertenencia a un pueblo no se explica solamente por eso, sino que es la participación en una cultura común, en un etos que además se recibe y se tiene que entregar. Uno tiene que hacerse cargo del pasado y tener la esperanza de que los demás van a recibir lo que nosotros hemos recibido, hemos trabajado y les entregaremos. la transmisión tan La importante. transmisión es fundamental, porque, bueno, uno lo ve, porque un pueblo, a ver, ¿qué es un pueblo? No es simplemente un conjunto de individuos que hacen, a ver, para decirlo a los Hobbes, este, un acuerdo para no matarse mutuamente. Un pueblo comparte figuras comunes, comparte una tierra, comparte proyectos, comparte un etos transformado en estilo de vida común. Bueno, eso ha sido extraordinariamente explicado en la Asamblea de Puebla. Así es, así es. La Allí, relación educación-cultura, señor. La relación educación-cultura, es decir, claro, es muy importante entender en este momento de un cambio de época que la sí, herramienta para renovar una cultura es precisamente la educación. así Y, es, y esta cultura es lo que usted refería muy bien, las raíces, el etos, toda la mística y toda la realidad, que inclusive es mítica, como usted muy bien señalaba, que incluye y que implica esta experiencia de pueblo, ¿no? De una realidad así es. viva, interactuante, etcétera. El Y que pacto, es muy importante porque, a ver, cuando uno piensa en la globalidad, uh-huh, como universalidad, es muy importante que esté abierto a este proceso, que de suyo tiene aspectos positivos y negativos, como así todo es. lo histórico. Todo lo Y humano, eso que se está realizando tampoco sabemos cómo acabará. Pero hay que establecer un debido equilibrio entre lo universal y lo que es local. así es.
porque si no, nos transformamos en todos iguales y vamos a una uniformidad. Lo vemos en la realidad. Yo pregunto, ¿por qué todos tenemos que usar la misma marca de zapatillas o de ropa? Claro, ¿Por qué? así es, ¿Y así por es. qué uno se tiene que sentir desgraciado si no tiene tal zapatilla, tal auto, tal ropa, tal marca? De Es decir, acuerdo. eso no puede ser. Entonces, hay que establecer un equilibrio entre lo que nos enraiza en lo que somos, en lo que es nuestra identidad, no solamente individual, sino como grupo, como pueblo, como cultura, como esto, llamémoslo como queramos, Ujú. y a la vez estar abierto a la universalidad en el sentido de compartir desde mi propia identidad, dándome cuenta que mi identidad es un límite, pero que enriquece a los demás y que yo me enriquezco con los demás que me aportan lo suyo, pero a la vez no puedo entrar en diálogo ni recibir esa riqueza si no sé quién soy. Así es, así es. Y ese equilibrio es muy importante. Yo creo que si no, uno no entiende. Claro, La- el equilibrio, de nueva cuenta, individuo, comunidad, comunidad, Así es, individuo. Lo local y lo así es, global y lo local. Me parece así que es. hoy este pacto educativo también nos llama a hacer grandes síntesis, nos llama a hacer nuevas relecturas de nuestra realidad. Eh, Así es. Permítame leer algunos comentarios que nos han llegado a nuestras Sí, redes sociales, que son no, muy no. Siempre son interesantes. Alejandro González nos dice saludos desde Tlaxcala, cuna de la evangelización. Es una diócesis de las más antiguas, señor, aquí en México, muy cerca a la Ciudad de México. Adolfo Prieto Belhagen nos saluda desde la Arquidiócesis de México y felicita el programa. Rosalía Lemus también nos saluda y felicita el programa. Costa Luz dice saludos desde Villa Lázaro Cárdenas en el estado de Puebla. Alejandro González nos dice saludos desde, ya lo repetí, desde Tlaxcala. Jesús Trejo, buenas noches. Ana Robles, buenas noches desde Teotihuacán. La parroquia universitaria de Durango nos dice saludos desde la Pastoral Educativa y Universitaria de Durango. Muchas gracias por compartirnos este bello ejercicio y sobre todo llamarnos a la misión del Papa Francisco en el pacto educativo. El señor rector de la Universidad Vasco de Quiroga, el maestro José Antonio Herrera, saluda al señor arzobispo Alfredo Seca, dice gracias por compartir su experiencia y sus ricas reflexiones. Margarita Salgado nos manda saludos. Felisa Moreno Santana nos saluda desde Acapulco, Guerrero. Ricardo Feria, buenas noches y bendecida tarde desde El Paso, Texas, en Estados Unidos. Carlos Lemos, muchas gracias por sus reflexiones importantes para atender nuestra realidad desde la acción trascendente en este cambio de época. El señor Carlos Lemos es rector de la Universidad Latina de América en Celaya, Guanajuato. Permítame que tenemos varias redes sociales y tenemos que abrir y cerrar algunos mensajes. Es curioso, pero este pacto educativo global, dicen, nos reta a repensar la escuela, repensar Sí, la escuela para ver más allá de nuestras cuatro paredes. Nos dicen, Edgar Pérez dice, buenas noches, saludos, soy Escolapio y creo que este es un tema que deberíamos de darlo a conocer mucho más y profundizar en las líneas de acción concretas en nuestras iglesias locales. Ese es nuestro reto, ir buscando los caminos en nuestras realidades concretas. De la pastoral educativa de Nezahualcóyotl, de Ciudad Nezahualcóyotl, dice, Monseñor Seca, gracias por transmitir la visión que el Papa Francisco tiene sobre la educación. Ricardo Fernández Velasco nos saluda desde Morelia. Jorge Edgar nos saluda desde Monterrey, Nuevo León, y felicita esta iniciativa. Estos diálogos por la educación
tienen una gran riqueza. Señor Alfredo, si le parece bien, vamos bajando un poco a este tiempo tan desafiante. Fratelli tutti, como si no tuviéramos suficiente con el Pacto Educativo Global, el Papa Francisco, inquieto como es, nos tiene trabajando, leyendo documentos, analizándolos, nos envía esta encíclica social, en donde a final de cuentas nos hace un llamado a educar para la fraternidad. Me parece que el Pacto Educativo Global y Fratelli Tutti señalan, disciernen la gran crisis en la que estamos. El problema es que no somos capaces de otredad, de hermandad, y por lo tanto, esta parábola del buen samaritano que nos llama a restaurar, a cuidar, que nos llama a recuperar a nuestros hermanos. Cuéntenos, lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, yo invitaría a todo el mundo a que lea la encíclica. Muy bien. Porque es una encíclica muy rica. Y una encíclica que no tiene novedades doctrinales. El que busque novedades se va a llevar una desilusión. La gran novedad es que el Papa quiere hacer una síntesis de su constante preocupación por la fraternidad y la amistad social. Es algo así como dejar, casi diríamos, un testamento. Suena feo la palabra testamento porque parece que se fuera a morir y esperemos que viva muchos años. Pero él quiere dejarnos como un legado de su preocupación constante. Y a propósito de esto, yo quisiera hacer una precisión que no nos puede pasar por alto en la lectura de la encíclica. Él dice en la misma letra: he tenido siempre la preocupación de la fraternidad y la amistad social. Los conceptos de fraternidad y de amistad social son complementarios. Así es. Es decir, la fraternidad habla de lo universal. Y de hecho, el Papa, al comienzo de Fratelli Tutti, dice: yo no quiero hacer una síntesis de lo que es el amor fraterno, sino quiero dedicarme a su aspecto universal. Pero a la vez el concepto de amistad social habla de lo local, lo cual habla de ese equilibrio necesario, esa suerte de dialéctica que se da entre lo universal y lo local que debe ser preservado, que son las identidades de los pueblos, porque son su propia riqueza. Es decir, uno tiene que aprender la propia riqueza que tiene. O sea, México, por poner el caso, estamos hablando ahora, estamos utilizando una estructura que es mexicana. Bueno, México tiene una riquísima historia. Bueno, los mexicanos tienen que seguir siendo mexicanos, y los franceses y los demás. Es decir, si no, no tiene ningún sentido. Pero lo importante de la encíclica es llamarnos a una fraternidad universal, y en el fondo es como llevarnos al corazón del Evangelio, porque el corazón del Evangelio, para decirlo con dos palabras, sería: tenemos un solo Padre y Maestro, y por lo tanto todos somos hermanos. Tenemos que descubrir esa realidad, que él obviamente la atribuye a San Francisco, que despierta el sueño de la fraternidad. A propósito del tema del sueño, a mí me parece una categoría muy importante. Así es. El Papa se nos ha vuelto medio poeta. Es decir, ya apareció eso en Querida Amazonia. Ya apareció. Porque me parece particularmente importante las veces que repite la palabra sueño. Porque además el sueño es una categoría que no es meramente lógica ni depende solamente de nuestra racionalidad ni de nuestro esfuerzo. Lo que uno sueña tiene que ver con el deseo, y tiene que ver con lo afectivo, y tiene que ver con aquello que a uno no maneja. Y el Papa dice: qué importante al comienzo de Fratelli Tutti, dice, es soñar juntos. Así es. Porque cuando uno sueña solo, corre el riesgo de caer en la ilusión y entonces
ve lo que no existe, lo que no es. Así Cambio, es. soñar juntos es muy importante. Y esta fraternidad la vamos a tener que apoyar en qué? En Dios. Hay que descubrir a Dios como la gran fuente de la fraternidad. Al Dios que nos ha enviado a Jesucristo para morir por todos y al Dios que reúne a todos los pueblos y que ha creado la tierra para que compartamos y seamos todos nosotros hermanos. Es decir, hay una lógica de la unidad y de la dignidad. Si uno no entiende que el Papa está buscando eso, el Papa, lo difícil, yo lo he expresado algunas veces en algunos ámbitos, por ejemplo en la Congregación de Educación Católica, en la última plenaria y en algunos otros lugares, y se lo he dicho a él personalmente algunas veces que nos hemos encontrado. Por ejemplo, este mismo año, en 2020, cuando terminó la plenaria de Congregación de Educación Católica, conversamos largamente y claro, la dificultad del Papa es que nos pide un cambio de actitud. Así es. Así es. Ese es el problema. Exacto. Y esto es lo difícil. Hay que cambiar de actitud, hay que cambiar nuestro enfoque, nuestra disposición. Todo Nuestra lo que mirada. salida, todo eso, significa, señores, salgamos de la comunidad, de la comodidad, de la autorreferencialidad. No, señor. Tenemos que ser capaces de poner a Dios como fundamento y descubrir que desde Dios, que ha creado el mundo para todos somos hermanos. Si me permite, señor Seca, es muy importante lo que está diciendo usted, porque cuando piensa la educación, ¿Sí? nos pide una nueva mirada. No se trata de darle al alumno, en el caso de los padres de familia, a los hijos, en el caso de nosotros como sacerdotes, a los feligreses, sino que él dice en los 7 compromisos del pacto educativo, es importantísimo hacer sobresalir su propia especificidad, su singularidad y al mismo tiempo su capacidad de relacionarse con los demás. No es el conocimiento, sino No, propiamente es el ser de la persona. Es decir, así es. ¿cómo le ayudamos a la persona a ser una persona más bella, a una persona más íntegra, una persona más creativa, etcétera? Y por el otro lado, en estos 7 compromisos, señor Seca, en el Sí. sexto, me parece que hay una intuición muy grande. Dice el Papa, tenemos que comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento, el progreso, Así es, así porque es. no tenemos a la persona en el centro. Están los sistemas, están las ideologías, están las realidades institucionales, Sí. pero no está la persona al centro. Y por eso él nos llama a escuchar a los niños, fomentar la participación de las niñas, de las mujeres, educar y educarnos para acoger, él dice, abriéndonos a los más marginados y a los más vulnerables. Y por supuesto, el último punto que es muy importante, la cuestión de la casa común. ¿Cómo reconocemos también que estamos al cuidado de la creación? Algo muy importante, insiste en el desarrollo humano, integral, solidario y sustentable. Señor Seca, ¿le parece bien si pasamos un poco a las conclusiones? Y bueno, Yo quisiera dar una precisión un momento nomás adelante, lo sobre escuchamos. el tema de la centralidad de la persona. O sea, el Papa insiste continuamente en poner la persona en el centro y poner la persona entendida como relacionalidad. Así es. Porque, a ver, antiguamente en la filosofía clásica y en el medioevo tendíamos a definir la persona en términos de sustancia. La célebre definición de Boecio, individuum subsistens in natura racionale, el individuo subsistente en naturaleza racional. En cambio, desde los filósofos personalistas, Buber y todos los que lo siguieron,
el acento es defender a la persona en su carácter relacional. Y hay que prestar atención al concepto de relación. Liguémoslo con la Trinidad. Pero también veamos que la persona, como ser social, es absolutamente relacional y necesita de la relación. Totalmente. Si uno mira, es la simple observación, uno mira un animal cualquiera, en poco tiempo se autovale. El niño es absolutamente dependiente. Un niño de 2 años no es capaz de hacer nada. ¿Qué puede hacer? ¿Puede comer? ¿Puede cuidarse? No, imposible. Necesita muchísimo más de los cuidados de una familia, y de ahí la importancia de la familia. Es absolutamente vulnerable, yo diría. Así es. Y es un ser que solo se realiza en la medida en que se comunica. Así es. Para ese como individuo queda esterilizado. No se cumple, uno diría, como hombre, porque el hombre es un ser esencialmente social. Así es. Insiste muchísimo Fratelli Tutti en este punto. Fratelli Tutti insiste muchísimo en este punto de cómo la persona no puede realizarse por sí misma, sino que solamente puede realizarse en la otredad, en la relación. Es decir, la persona sale de sí, pero se confronta en el otro, se conoce en el otro, se va descubriendo inclusive en el otro. Señor Seca, es muy importante el Pacto Educativo Global. Me parece que el Papa lo ve como este acto de esperanza que tenemos que hacer. Y lo vinculo con los sueños. Ahorita que usted estaba hablando de esto, me parece que febrero, cuando se entregan las conclusiones sobre el sínodo para la Amazonía, que es un documento muy pequeño, pero muy rico, porque ahí habla de los 4 grandes sueños. Una nueva cultura, una nueva economía, una nueva cuidado de la creación y una nueva cultura. Es decir, tenemos que ir a renovar los principios fundamentales, los paradigmas. Este cambio de época nos exige renovarnos en el fondo. Señor, si me permite, voy a leer algunos otros comentarios finales. Sí, por supuesto. Y quisiera, por supuesto, que usted nos regalara algunas conclusiones. Si quiere, mientras usted los piensa, nosotros vamos leyendo estos comentarios. Rosalía nos dice, qué guía tan hermosa contemplan sus comentarios a partir de una mirada del amor de Dios. Sofía Solís, saludos de parte de Sofía Solís, particularmente a un servidor y también a usted, señor obispo. También nos saludan de este grupo, de este movimiento Miserere México. Permítame cambiarme de plataforma. Es muy interesante. Tenemos 4 o 5 plataformas que revisar y por supuesto también pues hay muchos saludos. Señor Alfredo, lo escuchamos con sus reflexiones. Adelante, sus conclusiones. Sí, digamos, yo pienso que en el conjunto, a mí me da la impresión, leyendo al Papa, que él por distintos caminos termina siempre lo mismo. Es decir, él tiene varios puntos que son centrales en su pensamiento. Cierto. Es decir, él, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa que se genere un mundo fraterno y una iglesia fraterna. Y una iglesia que esté abierta al mundo. Y una escuela y una universidad que acompañen esa apertura al mundo. Que supongan además la valoración de todas las culturas, la conciencia de que todos los hombres pueden aportar y la imperiosa necesidad de crear un mundo que garantice la justicia, la participación, la paz
que solamente se podrán garantizar en la medida en que se viva a fondo la fraternidad y se puedan transformar, porque a esto es lo que apunta el Papa, aún las estructuras internacionales. Así es. Es mucho lo que pide el Papa y por eso muchas veces es criticado, no lo entienden, indudablemente va en contra del actual paradigma en boga económico. Entonces lo van a criticar ferozmente diciéndole que ese no es ningún camino. Pero claro, no es ningún camino y él mismo dice, bueno, puede parecer esto fantasioso, pero si uno se pone a pensar en serio en el tema de la hermandad, es decir, se da cuenta de que esto es posible de ser realizado, solo que hay que cambiar de actitud. Hay que dar vuelta el mundo. Así es. Hay que dar vuelta a nuestra actitud, tenemos que cambiar, ahí está la clave, hay que cambiar los criterios. Y él piensa, por supuesto, en la iglesia, piensa en las realidades sociales, piensa en las relaciones internacionales, en la política, en la economía, en la ética internacional, en las relaciones entre países, en las desigualdades que tienen que ser superadas, porque desgraciadamente cada vez tenemos menos gente que acumula toda la riqueza y más que tienen una creciente pobreza. Y eso es un mundo que conduce a un desastre. El mundo no puede seguir en esta dirección. A final de cuentas es un jesuita. Una voz profética la del Papa. Claro. A final de cuentas es un jesuita, señor. La palabra que rige todo es la conversión. Así es, así es. La conversión individual, la conversión en todas las relaciones, con Dios, con los otros seres humanos, así con es, la creación. Y además, conversión y discernimiento. A así partir de la conversión, discernir. Y por eso esas polaridades, por ejemplo, claro, la realidad es superior a la idea. Dios nos libre si uno piensa en el mal que han provocado los idealismos. Por supuesto. Que le encanta hasta el idealismo absoluto alemán, es decir, hay que vivir pisando la realidad. Así es. Si no se vive en un mundo de fantasía. En el Pacto Educativo Global, con esto cerramos, señor, porque ya en cuestiones de tiempo nos hemos excedido un poco, pero sí. Es curioso cómo él habla, leo, cito, dice, conocemos sí. el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible. Monseñor Seca, ha sido un privilegio dialogar con usted. Le agradezco muchísimo todos sus esfuerzos tecnológicos, todo el esfuerzo de preparación. Me encanta. Lo tecnológico me los arregló usted. Me encanta así que porque, es tuyo, no mío. Como siempre he dicho, los dos hemos estado muy metidos en la universidad y usted tiene un pensamiento muy ordenado, muy estructurado. Ha sido un gusto platicar con usted. Le agradezco. Allá en Argentina son 3 horas más, ya lo estamos desvelando. Y, tranquilo. No. Yo no me voy a dormir tan temprano, no. Esperemos que no sea la última vez, lo invitaremos nuevamente, porque todavía hay mucho que hablar del Pacto Educativo Global y cómo va a ir evolucionando y cómo va a ir aterrizando en las distintas realidades, en nuestro caso latinoamericano. Le agradezco mucho, le mando muchas gracias a usted, Padre Eduardo, y bueno, un gran cariño también para todos los que organizan allí desde México todo y desde luego para todos los que se han conectado y se han interesado porque dialoguemos, porque intercambiemos, eso siempre ayuda. El Papa es muy consciente de que justamente el sueño de una fraternidad se construye en la mutua relación. Se construye diálogo, no uno solo. Diálogo y encuentro, dice el Papa.
Muchas Así es. gracias, señor Seca. Agradecemos Bueno, mucho. muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, señor. Agradecemos mucho el apoyo técnico de la Universidad Vasco de Quiroga. Agradecemos también mucho su atención. La próxima semana tendremos a 2 cardenales mexicanos para hablar no solamente del pacto educativo, sino también de Fratelli Tutti. Estará con nosotros el señor cardenal Alberto Suárez Inda, que fue responsable de esta dimensión de pastoral educativa por 2 trienios. Y también estará con nosotros el nuevo cardenal, el señor Felipe Arizmendi Esquivel, quien fuera responsable de la dimensión de cultura. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, señor Seca. Un abrazo. De nada, contrario, gracias a ustedes. Un abrazo fraterno. Agradecemos a nuestro productor, el licenciado José Martínez, y a todo su equipo de la UBAC, así como el equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a todos.